¿Qué tal, gente? Aquí Gustavo de Studio quien les habla. Hoy les voy a estar enseñando cómo están organizadas o jerarquizadas las ventanas dentro de Blender. Así pueden tener una idea general de dónde ubicar las herramientas que necesiten ocupar para modelar en 3D. Primero que nada, tenemos bien arriba un montón de pestañas. En esta barra de aquí tenemos, por ejemplo, la pestaña de archivo, donde encontraremos las opciones para generar un nuevo documento de Blender, para abrir antiguos documentos de Blender. Aquí tendremos, por ejemplo, las preferencias de usuario, donde podremos hacer modificaciones a las configuraciones de Blender. Podremos vincular o anexar, son opciones para importar archivos del mismo Blender, o podremos importar con esta opción, importar archivos de otros programas y de otros formatos. O exportar, por ejemplo, los modelos 3D que hayamos creado, exportarlos a otros formatos como colada, o como FBX, o como OBJ. Además de eso, tenemos la pestaña de procesar, donde encontraremos la opción para renderizar o procesar imágenes fotorrealistas o artísticas según como hayamos configurado el motor de renderizado de Blender. En este caso no tenemos nada hecho, no tenemos nada configurado, así que de momento tampoco vamos a ver esto. Luego tenemos la pestaña de ventana, donde encontraremos opciones con relaciones a las ventanas, para duplicar ventanas, agrandar la ventana, hacer capturas de pantalla para subir a las redes sociales o a la web y mostrar los trabajos que estamos haciendo en Blender, en caso de que no tengamos instalado ningún capturador de pantalla. Luego tenemos la pestaña de ayuda, donde encontraremos un montón de links que nos llevarán a páginas que tengan datos con relación a Blender. Luego más al costado tenemos la pestaña de espacios de trabajo. Aquí van a ver que si nosotros hacemos clic sobre esta pestaña encontraremos un par de opciones. Por ejemplo, tenemos espacio de trabajo para edición de video y nos abre un montón de ventanas y pestañas con relación a la edición de video, en caso de que queramos realizar eso. O por ejemplo, podemos elegir el Game Logic, que nos abre el espacio de trabajo para, por ejemplo, tener todas las ventanas con relación a la creación de videojuegos y todo por el estilo. Aquí tenemos, por ejemplo, espacio de trabajo para animación y demás cuestiones. Nosotros, para lo que es modelado, utilizaremos por lo general el espacio de trabajo por default. Luego más al costado tenemos la pestaña de escena, que es el espacio donde se ubican todos los objetos 3D que tenemos en vista. Por ejemplo, aquí que tenemos la cámara, el cubo y la lámpara, se ubican dentro de este espacio de trabajo, que es una espacio de trabajo, perdón, dentro de este espacio que es una que es llamada la escena. Más aquí al costado tenemos, por ejemplo, los diferentes motores de gráficos en Blender. Si nosotros hacemos clic aquí donde dice interno, vamos a ver que tenemos tres tipos de motores. Motores gráficos, perdón, tres tipos de motores gráficos. Por default siempre se pone en el motor gráfico interno, que es el que fue creado ya hace como más de 15 años en Blender y que en los últimos 6 años no ha tenido novedades prácticamente, se ha desarrollado poco y nada, ha quedado un poco en el tiempo, ha quedado un poco obsoleto, la verdad. Y el motor gráfico que hoy más o menos que en realidad lo reemplaza bastante en realidad, es el motor Cycles. Es un motor que se empezó que apareció en Blender hace unos 5 o 6 años aproximadamente, y que desde que apareció la verdad es que ha facilitado mucho la creación de imágenes fotorrealistas. Estos motores gráficos, por lo general, en el caso por lo menos de Cycles, lo que hace es poder calcular los efectos de luz, de sombra, calcular rebotes de la luz, calcular efectos de cáustica y demás cuestiones que tengan que ver con la creación de imágenes y de físicas fotorrealistas, por lo menos. Luego también tenemos el motor gráfico de juegos, pero como no me especifico en la creación de juegos, este motor no lo suelo utilizar. El motor interno tampoco lo vamos a utilizar porque, como dije, ya es un motor gráfico obsoleto, o relativamente obsoleto. Ahora, cuando llegue la versión 2.8 de Blender, este motor va a empezar a desaparecer porque va a ser reemplazado por otro motor gráfico más nuevo también. En nuestro caso, siempre vamos a estar trabajando con el motor Cycles. Vamos a seleccionar ese motor.
Y eso en general es lo que vamos a encontrar en la barra de arriba, en las pestañas de la barra de arriba. Luego tenemos la ventana de herramientas en la parte izquierda de todo, donde vamos a encontrar las opciones más básicas eh, ¿cómo es? Las opciones más básicas de modelado en Blender. Por ejemplo, tenemos las opciones de mover el objeto seleccionado, las opciones de rotar, las opciones de escalar el objeto, de duplicar objetos, de unir objetos, de borrar el objeto seleccionado y demás cuestiones. Al mismo tiempo podemos hacer clic en las pestañas que están en forma vertical y ahí encontraremos otras opciones, por ejemplo, para agregar objetos a la escena 3D. Nosotros tenemos agregar un cubo, pero podemos también agregar un plano, podemos agregar un círculo, podemos agregar esferas, podemos agregar la cabeza de una mona, podemos agregar objetos de curva, por ejemplo de bisel, círculo. Podemos agregar lámparas, por ejemplo un punto, un sol, un foco, un EMI, un área. Podemos agregar textos, podemos agregar un vacío, podemos agregar cámaras, podemos agregar altavoz y demás cuestiones. Y así tenemos otras pestañas que en general tienen mayor o menor uso. Y tenemos eh, una barra inferior en donde encontraremos todo lo que tenga que ver con la vista 3D y con lo que esté dentro de la vista 3D. Por ejemplo, encontraremos la pestaña de vista, que es donde encontraremos todas las opciones. Encontraremos la pestaña de vista donde encontraremos todas las opciones para navegar dentro del... ¿cómo es? Para navegar dentro del espacio 3D. Eh, Luego encontraremos la pestaña de seleccionar, que es donde encontraremos todas las opciones para seleccionar objetos dentro de la vista 3D. Luego encontraremos la pestaña de agregar, donde encontraremos todas las opciones para agregar diferentes objetos, como por ejemplo también teníamos, como yo recién había mencionado aquí en la barra de herramientas de la izquierda, diferentes tipos de cosas. Después también tenemos la pestaña de objeto, que nos mostrará todas las transformaciones que le podemos hacer al objeto, o alterar o modificar el objeto. Todas las opciones las encontrarán acá. Eso sí, siempre y cuando aquí al costado esté en modo objeto. Porque aquí vamos a encontrar también unas pestañas con diferentes modos. El modo objeto en realidad es siempre para seleccionar los diferentes objetos que tengamos en escena. La selección de los objetos lo haremos siempre con el clic derecho del mouse. ¿Ven? Nosotros posicionamos el cursor sobre uno de los objetos y hacemos clic derecho y así los vamos seleccionando. Bien, vamos a dejar seleccionado en el cubo y vamos a elegir otro modo. En este caso, por ejemplo, tenemos el modo edición. Cuando elegimos el modo selección, aquí la pestaña al costado que teníamos nombrado como objeto, ahora cambia a la pestaña llamada malla. En malla nosotros tenemos otro montón de opciones que es para modificar las mallas. Las mallas son el nombre por el cual se le conocen como están constituidos los objetos 3D. Esas mallas nosotros las podemos modificar, las podemos cortar, las podemos crear agujeros, le podemos dar otras formas, las podemos estirar y demás cuestiones que también explicaré en siguientes tutoriales. Además del modo edición, que es para editar obviamente el objeto, tenemos el modo de escultura, que es donde podemos esculpir los objetos 3D. Para que tengan una idea, voy a habilitar aquí la topología dinámica. Voy a correr un poco aquí la ventana. Y fíjense que yo puedo esculpir el objeto. Es como si fuese una plastilina que lo voy estirando. Bueno, yo puedo ir moldeando el objeto que yo tenga seleccionado para darle una forma como una escultura. Yo de esta manera puedo ir esculpiendo el objeto e ir agregándole detalles. Bueno, pero eso también lo veremos en otro momento. Luego tenemos lo que es el modo para pintar vértices. Luego sí tenemos para pintar texturas. Si yo tuviese colocado una textura en este cubo, lo podría pintar al cubo y demás cuestiones. Volveré de nuevo aquí a seleccionar el modo objeto. Obviamente, según cada modo que nosotros elijamos, en la barra de la izquierda, la barra de ventana de la izquierda, siempre van a cambiar las opciones de acuerdo al modo que nosotros elijamos. Así lo mismo será en modo edición, lo mismo será en modo de escultura. Encontraremos todas las opciones relacionadas a esos modos.
Y luego más al costado tenemos lo que tenga que ver con el tipo de previsualización de los objetos en la vista 3D. Por ejemplo, tenemos para verlo en modo sólido, en modo textura, en modo material y en modo procesado. En modo procesado veremos los objetos eh, con el cálculo de la luz y las sombras. Como en este mismo momento tenemos seleccionado, tenemos puesto una lámpara en escena que por default está puesto como un punto de luz. El punto de luz ilumina muy poco, entonces se ve poco y nada del objeto iluminado. Además que no tenemos siquiera puesto un fondo con cielo ni nada por el estilo, por eso se ve así todo negro. De todas maneras vamos a volver a la vista sólida. Después también en los siguientes tutoriales mostraré cómo se configura todas estas cuestiones. Y luego más al costado tenemos varias opciones que tienen que ver con relación al para elegir el punto de pivote del objeto. O sea, cómo queremos o en relación a qué queremos mover el objeto, o escalarlo en relación a qué, o rotarlo en relación a qué queremos rotar ese objeto, mover o redimensionar el objeto. Luego tenemos capas y demás cuestiones. Esto es así muy a pantallazo general. Y luego tendremos aquí al costado, voy a estirar la ventana aquí un poco para que sea, perdón, mejor. Ahora voy a cambiar aquí el teclado inglés ahí. Bien. Tenemos aquí a la derecha tenemos dos ventanas. Primero tenemos lo que se llama el gráfico de dependencias o listado de objetos en la vista 3D. En este listado nos muestra todas las cosas que tenemos en el espacio tridimensional, en la escena, por ejemplo. Nos muestra que aquí tenemos la cámara, tenemos el cubo y tenemos la lámpara. Nosotros hacemos clic sobre el nombre y automáticamente seleccionamos cualquiera de los objetos que estén eh, cualquiera de los objetos que estén en esa escena. También si hacemos un doble clic podemos escribir o cambiar el nombre de esos objetos para ubicar mejor eh, los objetos que les seleccionamos, de manera que no queden siempre todos los objetos con nombres extraños que no coincidan con la forma que nosotros les vayamos dando. Abajo tenemos ya otra ventana donde hay un montón de pestañas, una serie de iconos en realidad, que están en realidad relacionados a opciones generales de lo que es Blender. Por ejemplo, aquí tenemos una pestaña con el icono de una cámara que en realidad nos muestra, una vez que tenemos seleccionado esa pestaña, nos va a mostrar todas las opciones que tengan relación, por ejemplo, con el procesamiento de imagen. Por eso aparece el icono de una cámara. Estas opciones también las voy a mostrar en otros tutoriales, cómo configurar y para qué realmente sirve todo. De luego tenemos la pestaña que es para las capas de renderizado. Luego tenemos la pestaña que nos muestra todas las opciones que tengan que ver con opciones de la escena. Por ejemplo, podemos hacer cambios de las unidades. Podemos hacer cambios de unidades a centímetros, a pies, a pulgadas, a kilómetros, a metros, en relación según qué tipo de medidas queramos utilizar dentro del espacio 3D. También podemos cambiar asuntos de la gravedad. Por ejemplo, podemos cambiar la fuerza de la gravedad y demás cuestiones. Estas opciones también las voy a mostrar un poco más adelante cómo modificarlas o modificarlas en qué casos. Aquí luego en la pestañita del mundo tenemos, por ejemplo, para crear un fondo 3D, por ejemplo, con relación a utilizar una foto de fondo o crear un cielo automáticamente donde se creen nubes, se creen un cielo para la noche o de día o demás cuestiones que nosotros necesitemos para generar una imagen más realista. Luego aquí tenemos la pestaña con el icono del cubo, que en realidad tiene que ver este icono con todos los... Son opciones que tienen que ver con relación al objeto 3D seleccionado, no con la cámara ni con las lámparas, solamente con las mallas 3D que nosotros hagamos o agreguemos. Luego aquí tenemos el icono para restricciones, para hacer ciertas restricciones a los objetos. Luego tenemos este llave de tuercas, este icono con llave de tuercas, que en realidad nos sirve para agregar modificadores al objeto. Los modificadores son una cosa muy linda porque nos permiten opciones, por ejemplo, para crear repeticiones del objeto de forma automática. ¿Ven? Lo copado de los modificadores es que podemos
agregar distintos tipos de modificadores en un mismo objeto. Vean, ¿ven? Podemos crear varias repeticiones al mismo tiempo de forma automática de los objetos. Entre obviamente un montón de cosas más. Fíjense. Podemos esferizar incluso los objetos y demás cuestiones con estas opciones. Voy a hacer control Z para deshacer las acciones. Bien, voy a volver a elegir el cubo. Luego tenemos las opciones de pestaña que son para vértices, opciones de vértices. Este icono de aquí, este redondito que tiene como una especie de dibujo como de cuadraditos, en realidad es el icono que corresponde para la creación de materiales o texturas. Luego aquí tenemos opciones para texturas, en esta imagen cuadriculada. En esta imagen de estrella tenemos todo lo que tenga que ver con relación al sistema de partículas, que es para generar cabellos, humo, fluidos y demás cuestiones, o sea, para simulación más que nada. Luego aquí sí tenemos opciones más concretas de simulación, que es para crear campo de fuerza, de colisión, crear simulación de ropa, pintura dinámica, humo, fluido, cuerpo blando, cuerpo rígido y demás cuestiones. Y más aquí abajo tenemos una barra que en realidad no sé por qué por default Blender lo coloca, pero esta barra de aquí abajo es para animaciones. ¿Ven? Tenemos una barra de tiempo que podemos mover. Esta barra se mueve por fotogramas. Pero animaciones por ahora no lo voy a enseñar porque realmente es como un apartado completamente diferente a lo que es modelado 3D. Si alguien ha aprendido Flash alguna vez, es prácticamente lo mismo. Tiene para meter fotogramas clave y demás cuestiones. Si alguien ha usado Flash, esto le va a facilitar bastante aprender animación. Pero eso ya digo, haré tutoriales aparte o podrán encontrar en YouTube un montón de tutoriales relacionados a lo que es animación en Blender. Bueno, y en general eso es un pantallazo de cómo está compuesto las ventanas de Blender. Una cosa que también podría agregar a la explicación es que, por ejemplo, yo estuve corriendo ventanas, agrandándolas y demás, pero tampoco es que tengan un gran secreto. Uno para agrandar o achicar las ventanas, simplemente uno posiciona el cursor bien sobre el borde de las ventanas y cuando el cursor cambia a esas flechas en verticales, en horizontales, perdón, simplemente uno presiona clic izquierdo y arrastra el mouse para achicar o agrandar las ventanas. Por ejemplo, acá en el caso que yo decía que acá hay dos ventanas, es porque realmente hay dos ventanas. Miren, yo puedo seleccionar acá y arrastrar la ventana de abajo hacia arriba, por ejemplo. ¿Ven? Porque son en realidad dos ventanas separadas. Estas ventanas dependen, por ejemplo, de estos iconos que están bien en las esquinas izquierdas. Estas ventanas están compuestas por estos tipos de editores o estas diferentes ventanas. Por ejemplo, acá tenemos la ventana de editor de curvas. Tenemos la ventana de línea de tiempo, que es la misma ventana que está aquí abajo. Tenemos el editor de nodos, tenemos la ventana de propiedades y demás cuestiones. Vamos a volver a la vista 3D. O sea, todas las ventanas que están aquí se pueden modificar, ustedes las pueden modificar a su manera. Incluso si quieren, cuando tienen el cursor transformado en esta flechita, cuando ponen un borde, hacen clic derecho y le aparece la opción para dividir la ventana o unir ventanas. Por ejemplo, yo aquí selecciono dividir área, o sea, dividir la ventana, y me divide la ventana a otra ventana nueva donde puedo, qué sé yo, configurarlo para poner otro tipo de ventana dentro. Por ejemplo, qué sé yo, una planilla de tiempo. Si meto ahí ya tengo la planilla de tiempo puesta ahí. También después, en todo caso, si quiero fusionar las ventanas y que quede, por ejemplo, de nuevo la que yo tenía, que era la vista 3D, simplemente selecciono, creo que aquí, no, aquí en esta parte de aquí, hago unir área y selecciono si quiero que esta ventana de aquí se una aquí o si esta de aquí quiero que se una aquí abajo. Yo selecciono, quiero que esta ventana que está aquí, la vista 3D, se fusione a esta ventana de aquí y entonces se vuelven a unir las ventanas y queda como estaba. Otra cosa también que tengan que tener en cuenta, todas las opciones que están dentro de Blender, aquí voy a volver a la cámara,
todas las opciones que se encuentran dentro de Blender, ustedes si dejan el cursor un segundo sobre cualquiera de las pestañas, van a ver que le aparece un texto de ayuda que le hace una explicación, una descripción de para qué sirve o para qué se usa cada uno de esos botones, e incluso les indica o les muestra el atajo o la combinación de teclas para poder utilizar ese botón sin necesidad de tener que recurrir a ese botón cada rato. ¿Ven? Si uno deja un ratito, les va indicando para qué sirve todas las opciones. Es bastante bueno cuando uno no tiene idea uno no tiene idea o uno es principiante con Blender, entonces simplemente va ubicando el cursor sobre cualquiera de esas opciones y le va dando la descripción de su función o de la función de cada uno de estos botones, en caso que no tengan idea. Bueno, y en general ese es un pantallazo general de cómo está organizado Blender. En próximos tutoriales les estaré mostrando opciones más específicas para lo que es modelado y explicando un poco los fundamentos del 3D. Bueno gente, nos estaremos viendo. Chau chau.